Satanás no siempre fue así. Antes de que el concepto del mal existiera en la mente de cualquier criatura, él era la definición misma de la perfección. No es una metáfora poética ni una exageración religiosa diseñada para impresionar. Es una realidad espiritual que cambia por completo todo lo que crees saber sobre el origen del mal. Nos han condicionado a ver al enemigo como una figura oscura desde el principio, como si siempre hubiera sido monstruoso, hostil y deforme. Pero la verdad es mucho más inquietante. El primer pecador no fue un monstruo, fue el ser más hermoso que jamás existió en el cielo. La Biblia no describe oscuridad al principio, describe luz, describe plenitud, armonía, belleza, equilibrio. Describe la cumbre de la creación. Lucifer, el portador de luz, no era un ángel común ni un nombre secundario entre multitudes celestiales. Era el querubín protector. Imagina la arquitectura del universo, en el centro, la fuente absoluta de toda existencia, y en el círculo más cercano, donde la luz es tan intensa que ningún otro ser podría sostenerla, estaba él. No solo permanecía cerca de la gloria, estaba diseñado para reflejarla con una intensidad incomparable. Ezequiel lo presenta cubierto de piedras preciosas, sárdiro, topacio, diamante, crisólito, ónice, berilo. No es una decoración estética sin importancia, es una forma de decirnos que cada movimiento suyo era un evento, una refracción viva de la luz divina. No solo habitaba la luz, la multiplicaba, no solo estaba en armonía, su propia existencia producía armonía. Algunas tradiciones lo describen como una criatura cuya misma anatomía estaba ligada al sonido, como si en él la y la belleza estuvieran unidas de manera inseparable. Su presencia no interrumpía el orden del cielo. Lo reforzaba todo. En él era precisión, todo en él era diseño, todo en él era correspondencia perfecta entre lo que era y el propósito para el que fue creado. Y precisamente por eso, su historia da tanto miedo, porque el problema no empezó con violencia, no empezó con guerra, no empezó con una explosión, ni con una desobediencia visible, ni con un acto grotesco que todos pudieran reconocer inmediatamente como maldad. Empezó con algo mucho más pequeño, mucho más silencioso, mucho más parecido a lo que ocurre dentro de nosotros todos los días. Empezó con una idea. En algún punto de la eternidad, algo cambió dentro de él. No hubo tentación externa, no hubo una serpiente que le susurrara al oído, no hubo presión de otro ser superior. Fue una decisión interna, un desplazamiento de mirada, un pensamiento mínimo que, en un entorno de perfección absoluta, se volvió una grieta irreversible. Ese pensamiento se puede resumir en una sola pregunta: ¿por qué no yo? Esa fue la primera fractura, invisible al principio, imperceptible, silenciosa, pero suficiente para alterar toda la estructura, porque cuando todo funciona con orden perfecto, una desviación no se pierde entre el ruido, se amplifica, y lo más peligroso es que no parecía, al comienzo, una rebelión, parecía conciencia de sí, parecía reconocimiento del propio brillo, parecía valoración de la propia belleza. Pero una cosa es reconocer un don, y otra muy distinta es atribuirte la fuente del don. Lucifer empezó a contemplarse a sí mismo demasiado tiempo, y al hacerlo confundió el reflejo con el origen. Ese pensamiento no desapareció, no se corrigió, no fue expulsado de inmediato porque primero tenía que revelarse. Creció, pero no creció como duda humilde, sino como ambición. Ya no era suficiente estar cerca de la luz, quería ser la luz. Ya no era suficiente reflejar el poder, quería poseerlo. Ya no era suficiente servir dentro del orden, quería convertirse en el centro del orden. Y allí se encuentra la frase que resume toda su caída: no cayó porque perdió, cayó porque quiso ser Dios. Eso es lo verdaderamente aterrador, porque nos gustaría pensar que el mal comienza cuando alguien fracasa, cuando alguien cae por debilidad, cuando alguien es empujado por el dolor o la necesidad. Pero en este caso no fue así. La caída comenzó desde la grandeza, desde la cercanía, desde la belleza, desde la plenitud. Y por eso sigue siendo una advertencia tan actual.
Lo que destruyó a Lucifer no fue la carencia, sino el exceso de sí mismo. No fue la oscuridad original, sino la adoración de su propia luz. En ese instante, sin explosiones ni trompetas ni señales visibles, comenzó la caída. Pero no hacia abajo, hacia adentro. Antes de toda caída visible, ocurre una caída interna. Antes del gesto externo, se produce una deformación del deseo. Antes de la rebelión abierta, se rompe la orientación del corazón. Lucifer dejó de verse como un reflejo y empezó a verse como el centro. Y cuando una criatura diseñada para apuntar a algo más grande decide detener la mirada en sí misma, el equilibrio entero se vuelve inestable. La belleza se convirtió en su veneno, la sabiduría en su trampa, la perfección en su condena. Lo que empezó como una idea terminó convirtiéndose en una posición, y esa posición se volvió una rebelión. No una rebelión impulsiva, no una reacción emocional, no un arranque ciego, fue una rebelión lúcida, sostenida, razonada. Él no gritó guerra al principio, infiltró una idea, sembró una lógica, introdujo una posibilidad. ¿Por qué obedecer eternamente? ¿Por qué no ascender? ¿Por qué no ser como Dios? Y no estuvo solo. Ahí es donde la historia deja de ser íntima y se vuelve cósmica. Una tercera parte del cielo lo siguió. No estamos hablando de unos pocos seres confundidos, estamos hablando de una porción inmensa de la realidad celestial arrastrada por la misma mentira, la promesa de autonomía absoluta. Millones de seres diseñados para la luz eligieron separarse de la fuente de la luz. Y eso convierte la caída de uno en una fractura del sistema entero. Pero el cielo no funciona como el mundo. No hay departamentos de mediación. No hay espacio para que la disonancia se normalice. No hay zonas grises en las que la traición pueda convivir cómodamente con la santidad. Cuando la disonancia aparece, el sistema responde, y esa respuesta tiene un nombre: guerra. Miguel no dudó, Miguel no negoció, Miguel no esperó, actuó, y eso define completamente lo que viene después. La Biblia describe una batalla en el cielo. No una discusión, no una metáfora vaga. Una batalla, poder contra poder, voluntad contra voluntad, fidelidad contra rebelión. El evento más violento de la prehistoria cósmica no ocurrió en la Tierra, ocurrió arriba, allí donde solo debía existir orden. La caída de Lucifer no fue lenta ni romántica, no fue una pluma descendiendo desde una altura imposible. Fue una expulsión, fue arrojado. Esa palabra importa, implica fuerza, implica ruptura. Implica que el cielo mismo rechazó aquello que ya no podía sostener. Lucifer no abandonó su posición, fue separado de la fuente. Y en ese instante ocurrió la transformación. Imagina una lámpara desconectada de la corriente. Por unos segundos quizá aún conserve brillo residual, pero la oscuridad ya ha comenzado su trabajo. Eso le ocurrió a él. La luz que manifestaba no era autónoma, la armonía que irradiaba no era propia. La gloria que reflejaba dependía de una relación, y cuando esa relación se rompe, todo lo demás colapsa. La se convierte en ruido, la claridad se convierte en sombra, la sabiduría se tuerce y se vuelve astucia. La belleza pierde dirección y se convierte en seducción vacía. Nadie tuvo que inventarle una nueva naturaleza desde fuera. La deformación vino de la desconexión. Ya no podía sostener lo que era porque había rechazado la única fuente capaz de sostenerlo. Eso es lo que significa convertirse en Satanás. No transformarse en una criatura nueva, sino perder la capacidad de seguir siendo aquello para lo que había sido diseñado. Y por eso la historia importa tanto, porque no habla solo de él, habla de un patrón. Habla del modo en que la realidad se rompe cuando el yo ocupa el lugar del centro. Habla de una lógica que no terminó con la expulsión, porque Satanás no cayó solo. Arrastró con él a otros,
Una rebelión compartida ya no es solo una tragedia personal, es un orden falso intentando reemplazar al verdadero. Después fue arrojado a la tierra, no a un rincón lejano del universo. A este escenario, al lugar donde vives, eliges, temes, deseas, compites y sufres. Eso significa que el conflicto no terminó, cambió de escenario. Lo que comenzó en el cielo continúa aquí abajo. Cada forma de división, cada impulso de dominio, cada mentira que convierte al yo en fuente participa de esa guerra antigua. Por eso Satanás no es solo una caricatura con cuernos, es una influencia, una frecuencia, una lógica, es la repetición constante del mismo susurro que inició la fractura. No necesitas obedecer, no necesitas depender, puedes ser tu propia fuente. Y esa frase, repetida millones de veces en la historia humana con distintos disfraces, sigue produciendo el mismo resultado: distorsión. El mundo moderno cree que la caída es una superstición. Pero basta mirar alrededor para ver su patrón. Cuando la belleza se separa de la verdad, se vuelve manipulación. Cuando la inteligencia se separa de la sabiduría, se vuelve cálculo frío. Cuando la libertad se separa del bien, se vuelve destrucción disfrazada de autonomía. Cuando el ser humano deja de verse como reflejo y empieza a verse como centro, la historia de Lucifer deja de ser antigua y se vuelve actual. Por eso esta no es una historia decorativa, es un espejo. El mismo movimiento que lo destruyó puede operar en cualquiera: la adoración de uno mismo, la ambición sin límite, la fascinación con el propio brillo, la negativa a permanecer en relación con la fuente. Él cayó por mirar demasiado tiempo su propia hermosura. Nosotros caemos mirando nuestras pantallas, nuestros logros, nuestra imagen, nuestra capacidad de control. Él confundió el reflejo con la fuente. Nosotros hacemos lo mismo cuando atribuimos a nuestro yo el centro absoluto de sentido. Y cada vez que eso ocurre, la vieja guerra se repite en pequeño dentro de la conciencia humana. La caída no es solo un evento pasado, es un patrón presente. No es únicamente un relato sobre el origen del mal, es una anatomía del orgullo. A veces la oposición a Dios no se ve grotesca al comienzo, a veces se ve brillante, a veces se ve atractiva, a veces se ve fuerte, autónoma, seductora. Así empezó todo. Miguel respondió a esa rebelión con una pregunta que sigue siendo el antídoto de toda soberbia. ¿Quién como Dios? Esa no es solo una frase de guerra, es una corrección esencial. Recuerda que la criatura no es la fuente, que el reflejo no es el origen. La pregunta final no es solo histórica, es personal. Puedes reconocer el patrón antes de repetirlo. Puedes distinguir entre la luz que reflejas y la fuente de la que procede, porque la caída de Satanás no solo explica el origen del adversario, explica también el peligro constante de todo corazón que olvida de dónde viene su brillo. Y si esta historia sigue perturbando tanto después de tantos siglos, es por una razón sencilla. No describe solo lo que ocurrió con él, describe lo que puede ocurrir con cualquiera que mire demasiado tiempo su propia grandeza y olvide que toda verdadera luz se recibe,